Mis hermanos, hoy es el último día del libro de Jonás. Hemos estado por unos meses estudiando este libro y ha sido de gran bendición. Pero hoy te quiero invitar a ver, ¿verdad? Que el final de Jonás no es el final que muchos desean o el final que verdaderamente un cuento de hadas cuenta. Usualmente las historias terminan con un final muy feliz, ¿verdad? Y cuando miramos una película o miramos un programa, especialmente de niños, miramos que cuando se termina la película, viene, se baja el talón y dice un happy ending, un final feliz. Esto no es la historia que tiene un final feliz. Esta es una realidad. El final de Jonás no es tal vez el final que tú y yo escribiéramos, pero es la realidad. Es la realidad de un hombre que tiene un enojo injusto. Un hombre que verdaderamente tiene un enojo, una ira contra Dios que no es razonable. Pero hablemos del enojo injusto, mis hermanos. Hablemos de esa ira que no es la ira santa que hemos visto de Dios. Es una ira que solamente la carne puede producir. Y Jonás está enojado y nos ha enseñado un enojo injusto. Y el enojo injusto está destruyendo nuestras comunidades. El enojo injusto lo vemos. Tenemos ahora una comunidad muy enojada. Mis hermanos, miramos protestas cada día. Incluso estamos tan acostumbrados a las protestas que ya no frenamos y preguntamos por qué están protestando. Yo me recuerdo de chico que cuando había alguna protesta, ¿verdad? Mi papá bajaba a la ventana y preguntaba, ¿y por qué están protestando hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Y mi mamá le decía, hey, ¿para qué estás molestando? ¿Y por qué? Porque no mirábamos protesta. Ahora miramos protestas casi todas las semanas, ¿verdad? Que ahora ni le ponemos atención. Manejamos recto. ¿Por qué? Porque hay gente tan enojada protestando. Y hay gente tan enojada en las comunidades. Y no solamente en las comunidades, pero también en las organizaciones. Nuestros policías están enojados. Yo tengo muchos amigos policías que constantemente me dicen, hay un enojo en ellos. ¿Por qué? Por el enojo de la comunidad. Ellos me explican, anteriormente el policía llegaba a las escuelas y los niños los abrazaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran policías, había autoridad y decían yo quiero ser como él, un policía un día. Y ahora tienen miedo de llegar por el enojo de la comunidad. Hay estudiantes enojados, hay maestros enojados, hay directores enojados. No hablemos. Cada semana miremos un nuevo video de una persona enojada en el avión. Que hay una pelea en el avión. O una pelea en el restaurante. Entonces, constantemente miramos este enojo injusto que está destruyendo nuestras comunidades. Al punto que ahora tenemos una nueva red social donde solamente es alegría porque la otra red hay mucho enojo. Y yo estoy contando los días para que esta red se arruine también con el enojo. ¿Por qué? Porque el enojo injusto está en nuestras carnes. El enojo injusto está dividiendo familias. Miramos problemas domésticos, violencia doméstica. ¿Por qué? Por un enojo injusto. Porque no me gustó como la comida estuvo hoy. ¿Tuvo un poco de sal o no tuvo sal? ¿O tuvo mucho sal? Es una comida recalentada y no me gusta la comida recalentada. ¿El café está muy dulce o está muy frío? Él pone sus zapatos por todos lados y no considera verdaderamente que yo estoy limpiando. Entonces crece el enojo al punto que dividimos nuestras familias. O miremos en la iglesia, el enojo en la iglesia tanta división. ¿Por qué? Porque hay un enojo injusto. Un enojo que verdaderamente no voy a la iglesia porque él no me gusta. No voy a esta actividad porque él no me gusta. No voy a esta clase porque él no me gusta. Somos tan buenos para apuntar porque tenemos un enojo dentro de nosotros. Y Dios nos está enseñando la historia de Jonás, un final no precioso, no perfecto. ¿Por qué? Para enseñarnos lo que está en nuestra carne. Un enojo verdaderamente injusto. Eric Redmond dice, la ira alimenta todo lo feo. La ira alimenta todo lo feo. Es la ira que lleva a un hombre o una mujer a pegarse. Es la ira que lleva a una persona a insultarse con malas palabras. Es la ira que constantemente miramos en la carretera y por eso todos están insultando en eso. ¿Por qué? Porque la ira alimenta todo lo horrible, la envidia en nosotros. Entonces llegamos ahora al capítulo
4. Y miramos el primer versículo, va directo, dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Por qué Jonás está enojado? ¿Por qué Jonás está enojado? Jonás está enojado por lo que Dios había hecho. En el capítulo 3, y mi hermano Freddy predicó la semana pasada, el versículo 10, miramos la obra salvadora de Dios. Dice el versículo 10 de Jonás 3, se habían apartado de su mal camino. Entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás está enojado. ¿Por qué? Porque él pensaba que iba a caer fuego del cielo sobre Nínive. Nínive, se recuerdan, hablamos en el capítulo 1, era el pueblo que odiaba a Israel. Nínive había matado israelitas y Jonás no quería la salvación sobre Nínive. Él está enojado porque Dios acaba de bendecir al enemigo. Su enojo es injusto. Pero hablemos de enojo, mis hermanos. Todos nos enojamos. Tenemos que entender que el enojo es parte de lo que Dios nos ha dado. No seamos ignorantes y digamos que Dios te quite el enojo. No, es imposible. Es imposible. Yo sé que hay algunos que dicen, no, Dios te tiene que quitar el enojo. No, el enojo es dado por Dios por una razón. La definición bíblica dice, el enojo es una justa indignación del desgrado extremo de un corazón santo que no puede tolerar ningún tipo de pecado. Dios se enoja. Su enojo es ¿qué? Santo. Cuando Dios se enojó, hace unos capítulos se enojó con Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás es un rebelde, amor a ídolos, y mandó una tormenta. Ese enojo es santo. Miramos el enojo en Cristo. Marcos 3:5 dice, y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y su mano quedó sana. Cristo estaba enojado con los líderes religiosos porque ellos no estaban funcionando bíblicamente. El pecado de los fariseos llegó a tener Cristo un enojo santo. Sí, el enojo es parte de nosotros y es dado para que nosotros tengamos un celo por las cosas del Señor. Me enoja que alguien cae en pecado. Me enoja si el pecado entra a mi casa. Me enoja que el pecado entre a la iglesia. No hay nada malo en ese enojo. Incluso Pablo dice en Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. El enojo nos ayuda a ver algo está mal, nos ayuda a responder. Cristo lo miramos otra vez en Juan 12, 13, 16. Las Pascuas de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y con los bueyes, desparramado las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían las palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Cristo se hizo un cincho. Tan enojado estaba que hizo un cincho, tumbó mesas. ¿Por qué? Porque no es la razón por que Dios dio el templo. El templo ha sido corrompido, adulterado, hay pecado. Este enojo es santo. Entonces no podemos decir, Dios, quítame el enojo. El enojo es parte, es regalo de Dios que nos ayuda a nosotros a ver, a actuar cuando hay pecado en nosotros, en nuestro alrededor. Entonces el enojo es bueno, pero lo que es malo es el enojo injusto. En inglés se dice unrighteous anger. Y Jonás tiene un enojo injusto. Él se enoja no por el pecado de Nínive, él se enoja por la bendición de Dios. Kevin DeYoung dice,
La respuesta de Jonás a la misericordia de Dios en el capítulo 4 nos recuerda nuestra propia tendencia a resistir los planes de Dios y a albergar actitudes egoístas. Expone la necesidad de una obediencia humilde y una comprensión más profunda del carácter de Dios. Que aprendamos de los errores de Jonás y abracemos la compasión de Dios, reconociendo que su amor se extiende mucho más allá de nuestras propias preferencias y deseos. Tenemos que ver por qué Jonás está enojado injustamente, para aprender por qué tú y yo injustamente tenemos problemas del enojo. A mí, mis hermanos, les voy a decir algo. Hoy no voy a decir quién aquí se ha enojado injustamente. No, todos ustedes y yo no hemos enojado injustamente. Este problema de Jonás es el mismo problema que tenemos. ¿Por qué? Por nuestra carne. ¿Y por qué nace el enojo injusto? Escucha, por el orgullo de Jonás. Jonás tiene un orgullo, un corazón orgulloso crea un enojo injusto. Jonás piensa que él sabe cuál es la cosa correcta. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que Dios mate a los 120,000 personas en ese pueblo. Lo correcto es que Dios abra los cielos, mande fuego, abre la tierra, se vaya todo el enemigo dentro de la tierra. Eso es lo que Jonás piensa. Un corazón orgulloso se pone en la posición de Dios y comienza a decir, esto es lo correcto, Dios. Jonás tiene un corazón orgulloso. Él no entiende que Dios no es solamente el Dios de Israel. Dios es Dios de su pueblo. Romanos 10:12, Pablo dice, porque no hay distinto entre judío y griego. Por el mismo Señor, Él es el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invocan. Un corazón orgulloso es caprichoso. Tiene una actitud que vemos dentro de las iglesias. Yo quiero que se haga de esta manera. Y como no se hace de esa manera, no quiero ser parte de esto. Jonás no quiere ser parte de lo que Dios ha hecho. Es tan orgulloso que él construye una tienda, un lugar y se sienta. Él espera 40 días porque él quiere que Dios cambie su mente y destruya a Nínive. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa clase de orgullo? Donde deseamos lo malo al enemigo. Donde deseamos lo malo a lo incorrecto. Es un capricho que debemos de nosotros tener cuidado. Y si vamos a reconocer que tenemos un enojo injusto, tenemos que reconocer que que el problema es un corazón orgulloso. Él está enojado porque Dios no hizo lo que Jonás quería que hiciera. Me enoja que tú hiciste esto. Me enoja que este fue tu plan. Incluso lo dice en el versículo 3. Voy a regresar Mira lo que dice en el versículo 3. Perdón, el 2. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Tú eres un Dios bueno. Y Jonás está enojado. ¿Por qué? Porque yo sabía que tú ibas a salvar al pueblo. Un corazón orgulloso quiere dictar a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Y es por eso que hay tanto enojo en nuestras comunidades. Porque como Dios no ha hecho lo que ellos quieren que haga constantemente, hay un enojo entre ellos. Jonás quiere que Dios haga su voluntad de Jonás. Jonás quiere un Dios que haga lo que Jonás quiere. Y mis hermanos, Dios es justo y misericordioso. Él tiene gracia y misericordia al que Él quiere tener. Él salva al que Él quiere salvar. Al que estaba en la cruz, Él salvó ¿a quién? A uno y al otro no.
Y cuando el otro día, ¿por qué yo no? El otro día, porque Dios es justo y misericordioso y no escogió de esa manera. Entonces, mis hermanos, el problema de Jonás, el problema de su enojo injusto, es un corazón que verdaderamente es orgulloso, pero también es un corazón que no tiene perdón. Jonás no había perdonado a Nínive por los pecados de Nínive contra Israel. Él estaba tan enojado con Nínive que él quería destrucción de sus enemigos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un enojo injusto porque no hemos perdonado a la persona que ha hecho malo contra nosotros? ¿Cuántos de nosotros cuando escuchamos de aquella persona que hizo algo malo y algo malo le ha pasado, decimos, se lo merece, se lo merece, se lo merece? Eso le pasa por ser malo. Mis hermanos, esa actitud es mundana. Esa actitud es diabólica. La actitud de la iglesia, que cuando el enemigo tuyo le pasa algo malo, es: Señor, ayúdalo por favor. La misma gracia que me has dado, hazla a ellos también. Pero por la falta de perdón, Jonás no puede ver lo bueno que Dios estaba haciendo. Es tan ciego que él no puede ver que la misericordia de Dios, mis hermanos. Jonás debería estar en gozo, bailando y diciendo: gloria a Dios, porque hay avivamiento en Nínive. Cuando nosotros vamos a evangelizar, ¿qué queremos? Almas salvadas. Jonás está viendo a 120,000 personas siendo salvadas. Hay un gran avivamiento en el pueblo enemigo de Israel. Jonás debería estar saltando en gozo, diciéndole: gracias, Cristo. Jonás debería decir: me voy de regreso a Israel para hablar de lo que Dios ha hecho en el pueblo de Nínive. Pero porque Jonás tiene un corazón orgulloso, porque Jonás no ha pedido perdón, Jonás hace una casita y espera por 40 días para que Dios mande fuego sobre el pueblo de Nínive. Somos tan malos que buscamos lo malo en otras personas. Y Dios es justo, lo ha dicho. Esto no es la primera vez que Jonás sabe que Dios es justo. Éxodo 34, 6, 7 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, y el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los pecadores sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero el corazón de Jonás, orgulloso, con odio, enciende un enojo injusto, que él se ha olvidado quién es Dios. Lo vemos, mis hermanos, todo el tiempo. No nos peleamos con las meseras cuando hacen un error. ¿Cuántos de ustedes han dicho: no, yo pedí esto y no me lo dio? Tengan compasión. ¿Cuántos de nosotros vamos a Moro Vehicles y ya estamos listos para yo sé que hoy me van a sacar, me van a decir que por una razón no me van a dar lo que yo quiero? Constantemente andamos amargados. ¿Cuántos de nosotros vamos y comenzamos el lunes, verdad? Trabajo comienza a las 6, 7 o 9 para ustedes, y ya 15 minutos pasa algo del trabajo, se me arruinó el día. Hay 7 horas todavía de trabajo. Pero somos tan malos, tenemos un enojo tan injusto, que verdaderamente cuando algo no pasa como queremos que pase, ¿qué es lo que hacemos? Qué vida tan fea la que yo tengo. Jonás dice: ya no quiero vivir. Jonás, Dios te ha salvado. Hace unos capítulos, el capítulo 2, él estaba en el vientre del pez. Él estaba en las profundidades del mar, donde no había salvación. Y Dios manda a que el pez lo escupe, que lo vomite. Y mira lo que Dios había hecho en la vida de Jonás. Pero cuando tenemos un enojo injusto, se nos olvida lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Se nos olvida que Dios ha sido muy bueno, aunque mi carro no sirva ahorita mismo.
aunque no tenga trabajo ahorita mismo, mi Dios ha sustentado por años. Pero tenemos un enojo tan injusto, nunca va a mi manera. Nunca. Quiero comprar algo y no hay. Voy a Starbucks y no tienen lo que yo quiero. Se me arruinó el día. Somos tan injustos, somos tan malos que nosotros verdaderamente nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Y Dios había salvado a Jonás. Lo que él estaba haciendo era tan injusto, pero mis hermanos, es por eso que tenemos que cuidar el enojo que nosotros tenemos. Tenemos que ver si es un enojo santo, es un enojo injusto. El santo glorifica, se recuerda de Dios, busca la gloria de Dios. Jonás tenía que estar enojado, pero con Nínive. ¿Por qué? Por el pecado que ellos tenían. Y él tenía que estar en gozo. ¿Por qué? Por la salvación que Dios había tenido. Pero su enojo es tan injusto que él no puede tolerar las bendiciones de otros a otros. ¿Por qué? Porque Jonás tenía expectativas falsas. Tenemos que cuidar las expectativas que tú y yo tenemos. Tenemos que cuidar como nosotros pensamos. Tú y yo no estoy jóvenes, ¿verdad? Pero oramos por los jóvenes. Ellos tienen unas expectativas de cómo la secundaria va a ser, de cómo la universidad va a ser, cómo su carrera va a ser. Pero Dios sabe cómo va a ser su vida en la secundaria. Dios sabe cómo va a ser su vida en la universidad. Dios sabe cómo va a ser su vida en la carrera. Ellos salimos de la high school y yo voy a la universidad y me gradúo en 4 años. Y va al año número 6. ¿Y qué pasó? O salimos de la universidad, nos graduamos bien y nos cuesta obtener trabajo y comenzamos a nosotros a enojarnos. ¿Por qué? Por las falsas expectativas que hemos puesto. O miremos los matrimonios. ¿Cuánto matrimonio problemático hay por las falsas expectativas? Yo pensé que ella iba a ser así y ya no lo es. Ya no lo es. El problema no es ella, el problema no es Dios, el problema fueron las expectativas que tú has puesto a tu relación, a tu familia. Jonás tiene una expectativa: Dios hará lo que yo quiero que Dios haga. Y se sienta por 40 días ahí en el calor. Y esta descripción hebrea del calor dice que el calor le estaba comiendo la cabeza. Se sienta por 40 días esperando. Tiene una expectativa que Dios mate a todos de Nínive. Nuestro enojo viene. Nuestro enojo injusto. Nuestra ira contra Dios nace de falsas expectativas que tú y yo tenemos. Quiero un trabajo, no me lo da. Estoy amargado. Quiero un noviazgo, no me lo da. Estoy amargado. Algo pasa en tu día, me arruinó el día. El enojo sale porque no salieron las cosas como tú y yo queremos. Y el enojo nos lleva a querer la destrucción de otros. El enojo nos lleva a que el enemigo, nuestro prójimo, sea destruido. Versículos 5 al 6 dice: entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucediera en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de la incomunidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Vemos ahorita en unos minutos, en un espacio de este capítulo, Jonás alegre. ¿Por qué Jonás está alegre? Por la misericordia de Dios. Porque Él me ha bendecido a mí. Como Él me ha bendecido a mí, yo estoy alegre. Jonás tiene miramos la depravación en el corazón y en la carne de Jonás, que él se alegra por una planta que Dios le da y no se alegra por la salvación sobre los hombres. Tenemos que tener cuidado porque ese enojo injusto que nace de un corazón malo, de una carne mala, busca la destrucción de los malos y solo anhela lo bueno en nosotros. Les voy a compartir algo. Yo soy muy transparente y honesto. Para ser parte
del ministerio ha sido confrontar muchas áreas en el ministerio, muchas partes de servir a la iglesia durante tantos años. Ha causado tantos enojos y problemas con multitudes de personas. Y en mi madurez en el Señor, cada vez que alguien que me había dañado, que había traicionado, que había hecho algo malo, cuando le pasaba algo, yo decía, se lo merece. Pero cuando me pasaba algo a mí, yo oraba por la misericordia de Dios. Mis hermanos, la manera que yo quiero que Dios me sustente es la manera que yo debo de anhelar que sustente a mi peor enemigo. La manera que quiero que Dios me ame es la manera que yo quiero que Dios ame a mi peor enemigo. De la manera que Dios cuida de mi esposa y mis hijos, es la manera que yo le pido al Señor que cuide de la familia y los hijos de mi peor enemigo. Es por eso que Cristo nos pide que oremos por ¿quién? Por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque cuando oremos por nuestros enemigos, Dios comienza a cambiar ese odio, esa falta de perdón, en amor y en perdón. Esa ira injusta comienza a cambiar en misericordia y comenzamos a nosotros a hacer lo que Dios anhela hacer. El enojo injusto no solamente daña a nuestro prójimo, daña nuestra relación con nuestro Dios, pero también nos lleva a sufrir, mis hermanos. Miramos el versículo 7 al 8, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó, y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir, y decía, mejor es la muerte que la vida. El enojo injusto nos lleva a ver lo malo, lo chiquito y no lo bueno. Jonás comienza a decir, hey, quiero morir, porque esta planta ya no está conmigo. Cuando él tenía que decir, gracias mi Dios por la planta, y gracias aunque no la tenga, yo sé que tú me vas a cuidar y me vas a sustentar. Pero el enojo injusto nos lleva a odiarnos, a no querer la vida, a decirle al Señor, Padre, ya no quiero vivir, me odio, no quiero la vida. Mi hermano, Jonás debe decir, Señor, gracias por esta planta que me cubrió por un día. Y ¿sabes qué? Como cubrió la planta por un día y ya no está, yo sé que tú me vas a cubrir. Siempre he dicho que las enseñanzas bíblicas que predico los domingos comienza la obra en mí antes de venir aquí. Y te voy a compartir esta mañana yo tuve un enojo injusto que le tuve que pedir perdón al Señor. Esta semana ha sido llena de tantas cosas, ¿verdad? Y ayer tuve que ir a Maryland y no pude ir el viernes porque quería estar en el servicio de oración. Entonces me levanté mucho temprano, manejé 4 horas, predicamos 2 predicaciones, ¿verdad? Y después le dije a mi esposa, si queremos vamos a ir al estadio, vamos al estadio. Voy cansado, regreso en estas 4 horas estuve hablando con hermanos, con problemas, situaciones familiares, de amigos, ¿verdad? De la iglesia. Entonces hubo mucho trabajo en esas 4 horas. Estaba bien cansado porque ya 8 horas de manejar. Voy y entro a la casa y por unos segundos se me olvidó que íbamos a ir al estadio. Mis hijos vienen con sus camisolas del equipo y digo, hay que ir al estadio. Ok. Vamos al estadio, ¿verdad? Nos parqueamos lejos. Mi niña Naya, ella es perfecta en dormir cuando no tiene que dormir, ¿verdad? Cuando tiene que dormir, no duerme. Y cuando no tiene que dormir, ahí está durmiendo. Llegamos al estadio y ¿quién está dormida? Naya está dormida. Hay que cargarla para caminar, ¿verdad? Y como un buen padre, ¿verdad? Un experto, 1 minuto aquí, otro minuto acá. Y estoy caminando así, ¿verdad? Ya cansado. Mi esposa y los niños van caminando adelante y Tiago, apúrate que va a comenzar el partido, ¿verdad? Y yo
Entonces llegamos al estadio, ¿verdad? Miramos el partido. Mi niño está frustrado porque su equipo no es muy bueno y me dice, ¿por qué nuestros equipos no son buenos, verdad? El Red Bull es malo, los Knicks son malos, los Jets son malos, pero la selección de Guatemala está jugando bien, gracias a Dios. Entonces, miramos, ¿verdad? Le tengo que explicar, esto es lo que Cristo anheló, ¿verdad? Esto es lo que Cristo te dio, quéjate con Cristo, no conmigo. Bajamos de ahí, tenemos que ir a dejarlo donde mi suegra, tengo que traducir la predicación esta en inglés porque fue la predicación que prediqué hoy en la mañana. Llegamos de regreso a las 2 de la madrugada, terminé a la casa, fui a dormir, me levanté temprano hoy en la mañana y cuando me voy levantando porque iba a ir a la otra iglesia, comienzo a quejarme en oración. Comienzo a decirle a Dios, Dios, yo no puedo esto. ¿Por qué? ¿Por qué dije sí? ¿Por qué dije sí, Señor? ¿Por qué no le digo no a esta y que ellos busquen otro predicador? ¿Por qué no le digo no a mis hijos? Miramos el partido en la televisión. ¿Por qué no le digo no a las cosas? Y mientras estoy orando, el Espíritu me recuerda, ¿no fue esto que pediste? ¿No pediste una buena esposa? Y la buena esposa le tienes que dedicar tiempo. Y celebramos 13 años el lunes. Entonces tuvimos un tiempo. ¿No pediste buenos hijos? Los buenos hijos se le dedican tiempo también. Y no te recuerdas que me pediste un trabajo para sustentarte, donde podías servir, y esto es lo que te ha dado. Y no me pediste que anhelaba ser pastor, y eres un pastor. Y no me pediste que quieres llevar el evangelio y predicar en muchos lugares. Bueno, todo lo que has hecho esta semana es lo que me has pedido. ¿Y te estás quejando? Ok. Perdón, Padre. Y fue de queja, de un enojo injusto, a cambiar a un corazón, gracias Cristo. Entonces, Padre, dame la fortaleza para terminar el día. Pero el enojo injusto se nos olvida que lo que tenemos es una bendición. Jonás tiene una bendición. Él está viendo un avivamiento en el pueblo malvado. Que Dios nos dé la oportunidad de poder ver esto, mis hermanos. Pero el enojo injusto siempre arruina las cosas. Y dice el versículo 9, entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Mira lo que Jonás dice. Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Sí, R.C. Sproul, y lo he dicho aquí, R.C. Sproul predica una de las predicaciones preciosas que escuché el año pasado. Él dice, paremos de compararnos a los ángeles. Somos tan buenos de decir, yo soy como el ángel en la Biblia. Los ángeles que visitaron a Abraham, así soy yo. Los ángeles que adoran al Señor 24 horas al día, 7 días a la semana, así soy yo. Y él dice, y me impactó mucho, él dice, tenemos que comenzar a compararnos a los fariseos. Los fariseos nos da a ver verdaderamente quiénes somos nosotros. Y Jonás nos da a ver verdaderamente cómo somos muchos de nosotros. Jonás siente un dolor injusto, está tan ciego que él no puede ver. Y él dice, hasta la muerte, tengo mucha razón. No tienes razón, Jonás. Tus razones son ilógicas, tus razones son diabólicas. Y voy terminando. El enojo nos lleva a no alumbrar la misericordia de Dios. Versículo 10 al 11 dice, entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por lo que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Dios le dice a Jonás, no la misma gracia de la planta es la gracia que tú deberías de dar a esos 120,000 personas. Si Jonás
tenía que reflejar al Padre. Dice Lucas 6:36, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Jonás tenía que reflejar a Dios, y tú y yo, como el cuerpo de Cristo, debemos de reflejar a Cristo Jesús. En este nuevo tiempo, en esta temporada que estamos pasando como nación, miramos el crecimiento del grupo, ¿verdad?, de los problemas de género homosexual. Miramos cómo han adulterado, utilizado el arco iris de una manera injusta, una manera pecaminosa. Pero también la iglesia ha respondido de una manera incorrecta. Hace unas semanas había una celebración de ellos, que le llaman celebración de orgullo, en el pueblo de California, y estaban marchando, estaban haciendo toda cosa horrible. Pero una organización que no le voy a llamar iglesia, le voy a llamar una organización religiosa, fue a protestar el evento. Y tú sabes lo que ellos hicieron. En mitad de la protesta, ellos comenzaron a agarrar rocas, piedras, y comenzaron a tirarle piedras a estos hombres y mujeres. Y comenzaron a insultarlos, comenzaron a tirarles, a pegarse, a patearlos, a tirarle manadas. Fue algo tan horrible. ¿Por qué? Porque la iglesia no es para tirar piedras. La iglesia no es para escupir. La iglesia es para amar y presentar la misericordia y gracia del Señor. Entonces te preguntas, entonces, Eddie, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Ellos tenían que ir a ese lugar y orar por ellos. Ellos tenían que ir a ese lugar y decirle, mis amigos, mi prójimo, mis vecinos, ¿cómo yo puedo orar por ti en este día? Esto es lo que Cristo ha hecho por mí. Sí, Jonás tenía que dar lo que Jonás había recibido. Jonás había recibido gracia y misericordia de Dios. Dios no le pide a Jonás algo que él no ha recibido. Y la misma misericordia y gracia que necesita todas las comunidades es la gracia y misericordia que Dios nos ha dado. No seamos injustos. No seamos malos. No adulteremos el evangelio. No nos llamemos cristianos y estamos actuando en rebeldía. Jonás es un ejemplo de los errores que tú y yo podemos hacer. Mira Mateo 18, 28 al 33. Dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, ¿por qué me suplicaste? ¿No deberías tú también haber compartido de tu consiervo, así como yo compadecí de ti? Perdón, haber compadecido de tu consiervo, así como yo compadecí de ti. Si algo veo dentro de la iglesia, y no solamente iglesia Anhelo, las iglesias, es la falta de perdón. Es la falta de pasión por almas. Es la falta. Eric Redmond, hablando sobre Jonás, dice, la gente tiende a expresar más pasión por la caída de un disco duro que por el alma de las personas que están en peligro de la ira de Dios. Nos preocupamos más por lo material
Nos preocupamos más por los perritos que las personas y sus almas. Dios le pregunta otra vez, ¿por qué estás enojado? No había ninguna razón por qué estar enojado, Jonás. Y mis hermanos, si tú comienzas a evaluar tu enojo, creo que tú vas a poder encontrar que no hay razón por tener ese enojo injusto. Si tú comienzas a analizar por qué tu falta de perdón, vas a analizar que no tienes razón por qué tener ese enojo contra el hermano o la hermana. Esto es algo difícil. En ninguna manera yo estoy aquí diciendo, no hagan eso. Esto es algo difícil. No lo hagamos, pero toma tiempo, toma un proceso. ¿Y cómo podemos lograr a tener un enojo santo? Honrar y glorificar al Señor. Gozarnos cuando Dios bendice a nuestros enemigos. Gozarnos cuando Dios salva al pueblo que ha hecho mal contra nosotros. ¿Cómo podemos nosotros orar por aquellos que realmente nos caen mal? ¿Cómo nosotros podemos servir al Señor? Creo que Lucas 10 nos puede ayudar en esto. Lucas 10 del 1 al 4 dice: después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y mira lo que dice el versículo 4. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden en el camino. Es muy interesante que el Espíritu Santo no inspira a Lucas, al autor, a escribir el nombre de cada uno de los 70. Lo pudiera hacer, el libro de Números nos ha enseñado que Dios puede en detalle decirnos eso. Pero hay una razón por qué no nos da los nombres. Porque lo único que el nombre importante aquí es Cristo. Si los 70 para poder hacer la obra de Dios tenían que caminar en Cristo, no en Eddie. Mateo no podía hacer la obra en Mateo. Pedro no podía hacer la obra en Pedro. Todos tenían que hacer la obra en Cristo Jesús. Los 70, no importa su nombre, no importa su raza, no importa su cultura, lo único que importa es que están en Cristo. ¿Cómo sabemos que están en Cristo? Cristo les dice, no lleven bolsa, no lleven comida, no lleven ropa, no lleven sandalias, no se preocupen dónde van a dormir, no se preocupen. Incluso le dice, ustedes van a ser ovejas entre lobos. ¿Y tú sabes qué hicieron los 70? Fueron 2 en 2. Ellos no preguntaron, pero Cristo, ¿dónde vamos a dormir? Oh Cristo, ¿quién nos va a dar de comer? Oh Cristo, ¿cómo vamos a poder caminar con esas sandalias que se van a arruinar? Cristo, ellos no hicieron nada. Ellos dijeron, mi Dios dice, yo escucho y obedezco. Entonces, ¿cómo podemos superar las áreas negativas de nuestras vidas? Primero, camina con Jesús. Sí, la decisión de caminar con Jesús no es solamente una decisión que vas a tomar una vez en tu vida. No solamente son los domingos. La decisión de caminar con Jesús, en Jesús, es una decisión diaria. Cada mañana, antes de salir, debe decir, hoy yo decido caminar con Jesús. No estoy hablando de salvación. La salvación es eterna. Estoy hablando de yo caminar. Entonces, cuando me pase algo malo en el carro, cuando voy manejando para el trabajo y se pincha la llanta, yo en Cristo voy a servirle a Cristo en esta manera. No voy a decir se me arruinó el día, sino gracias Dios. El que me dio el carro va a ser el que me va.
en mi trabajo, en la vecindad. Aquel hombre que pone la música a todo volumen y son las 1 de la madrugada y le gusta tener fiesta a la 1 de la madrugada cuando yo estoy durmiendo, yo tengo que amarlo a él. Entonces, cuando estoy enojado y quiero confrontarlo, tengo que decir, Señor, dame tu gracia. Necesito tu gracia para amar a mi vecino, cuidar de mi vecino y orar por él, no pelear con él. Debemos de depender de la gracia de Dios. Debemos de poner nuestra fe en el Señor. Dios quiso darme ese vecino. Dios quiso darme ese trabajo. Dios quiso darme este problema y lo voy a obedecer. No solamente tengo fe en Él, pero voy a obedecer, mis hermanos. Caminamos con Jesús, vivimos en su gracia, ponemos nuestra fe en Él y obedezcamos. Escucha, obedecer. ¿Cómo Jonás tenía que obedecer? Aunque no me guste tu plan, Dios, lo voy a hacer. ¿Entiendes? Yo aquí no estoy diciendo que a todos nos va a gustar lo que Dios está haciendo. No, te voy a hacer la realidad. Hay unas cosas que te va a molestar porque no va con lo que tú quisieras. Pero aunque no te guste de ese Señor, este es tu plan, te voy a obedecer. Te voy a obedecer. Jonás tenía que decir, Señor, este es tu plan, voy a obedecerte. Voy a obedecerte. Tenemos que caminar con Jesús, vivir en su gracia, poner nuestra fe en Él, obedecer y lo último, esperar. 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 Muchos de nosotros queremos que sea un switch, ¿verdad? Que aprendamos y apagamos. Mis hermanos, toma tiempo que Dios cambia nuestro carácter. Toma tiempo que Dios cambia nuestra relación. Toma tiempo. El discipulado toma tiempo. Tomó tiempo 3 años para que estos hombres pudieran servirle al Señor. Y todavía miramos problemas en Pedro después. Toma tiempo. Esperemos en el Señor y el resultado, mis hermanos, va a ser glorioso. Lucas 10:17, mira cómo regresan los 70. Dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetaron en tu nombre. Ese tenía que ser el final de Jonás. Si queríamos ver un final feliz, Jonás dice, Señor, todos se salvaron en tu nombre. Gloria el nombre de Dios. La salvación es del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero Jonás no pudo hacer eso. Y mis hermanos, tenemos que tomar la decisión. ¿Terminaremos como Jonás o terminaremos como estos hombres que no sabemos su reputación? No hay un legado de ellos. No hay nada de ellos. No hay información de ellos. Nada. Lo único sabemos que Cristo obró. Y eso es suficiente. Quiero que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vamos a orar y le vamos a pedir perdón al Señor por el enojo injusto, el corazón orgulloso, el corazón que no ha perdonado, por las falsas expectativas que tenemos. Y vamos a decir, Señor, yo te quiero seguir. Yo te quiero seguir. Padre nuestro, en este domingo, Padre, te agradezco, Señor, por las escrituras, por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, porque tú estás obrando en tu iglesia y no nos dejas ser como Jonás. Hoy te pido, Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras acciones. Perdónanos por nuestra rebeldía, Padre. Te pido perdón por nuestros corazones orgullosos. Perdónanos porque no podemos ver lo malo, lo bueno, y siempre miramos lo malo, Padre.
Perdónanos por ese enojo y odio que tenemos contra nuestro hermano, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos por las falsas expectativas que hemos creado en nuestras mentes. Y ayúdanos a admirar tu voluntad y vivir en tu voluntad cada día, Señor. Padre, en esta tarde confesamos nuestros pecados con nuestros labios. Reconocemos que nuestro pecado es un ataque contra ti, Dios. Pero también confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Confesamos que Cristo Jesús murió en la cruz. Y en la cruz, Padre, la obra nos ha hecho justo. Él resucitó al tercer día. Y en el poder de resurrección vemos el poder que obra en nuestro ser. Y por la obra de Cristo Jesús sabemos que tú puedes cambiar nuestro ser. Ya no podemos, ya no tenemos que vivir con este enojo injusto. Ya no podemos, ya no tenemos que vivir con este carácter descontrolado. Entonces, Padre, hoy nos sometemos a ti, Señor, y te pedimos, ayúdanos a confiar como los 70 confiaron en ti. Ayúdanos a depender como los 70 dependieron en ti. Ayúdanos a servir como los 70 te sirvieron. Y ayúdanos un día poder estar en gozo y decir, los demonios se sometieron, en tu nombre se hizo toda la obra. Gracias y gloria a ti, Señor. Mientras los